Les invitamos nuevamente a tomar sus asientos. A continuación, hace uso de la voz Santiago Álvarez Campa, nieto de Valentín Campa Salazar. Muy buenas tardes. Mi hermana Manuela, aquí presente, y yo crecimos en el seno de un hogar comunista y ateo. Nuestros padres y abuelos fueron sendos militantes, lo que implicó que todos ellos en algún momento fueron reprimidos y encarcelados por motivos políticos. Nuestra abuela Consuelo Uranga, que por cierto ingresó al PC antes que el abuelo, fue encarcelada por primera vez en 1931. En 1962, previo a la visita de John F. Kennedy y su esposa, nuestra madre María Fernanda Campa y la abuela Consuelo fueron detenidas de manera preventiva y llevadas a una cárcel clandestina de la Dirección Federal de Seguridad durante los 3 días de la visita oficial. Nuestro padre, Raúl Álvarez Garín, uno de los actores más notorios del movimiento estudiantil de 68, estuvo recluido por 3 años en Lecumberri junto con muchos otros compañeros como Félix Hernández Gamundi, quien hoy nos acompaña. El abuelo Valentín no fue la excepción, todo lo contrario. Estuvo en prisión en innumerables ocasiones, sumando un encarcelamiento en toda su vida de 13 años, 11 meses y 13 días. Toda la década de los 60 estuvo preso. Durante su encarcelamiento se le negó repetidamente la libertad preparatoria, aludiendo que el encarcelamiento no ha logrado modificar su personalidad en cuanto a lo que se refiere a la ideología política que sostiene. Los encarcelamientos en nada mellaron la integridad del abuelo. Su lucha por la defensa de los derechos y mejora en las condiciones de vida de los trabajadores siempre permaneció intacta. El abuelo nunca se dejó cooptar ante las ofertas de beneficio individual y tampoco se retiró de la lucha tras sufrir la privación de su libertad en innumerables ocasiones. A continuación voy a leer una breve semblanza que preparé conjuntamente con Eric Susan y todo su equipo, a quien agradezco, y por otra parte también un agradecimiento a Eduardo Villegas de Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Valentín Campa Salazar nació un 14 de febrero de 1904 en Monterrey, Nuevo León. Escribe en sus memorias: en 1911, a los 7 años, presencié la matanza de cientos de chinos que todavía usaban trenzas. La infamia cometida fue producto de una psicosis colectiva. Se pretendía justificar el genocidio con la gran calumnia de que los chinos habían envenenado los manantiales de la ciudad. Esto ocurrió en Torreón. Este hecho marcaría el sentido social y rumbo político del abuelo. A finales de 1921 se encuentra en Coahuila, donde ingresa a trabajar en Ferrocarriles Nacionales, el lugar donde comienza su militancia sindical en la Confederación de Trabajadores y Transportes. A finales del 26, el gobierno de Calle se tornó hostil ante los movimientos obreros y particularmente con el gremio ferrocarrilero, evento que abona al activismo del abuelo en defensa de los derechos laborales y lo impulsa a convertirse en organizador y dirigente ferrocarrilero. En represalia es despedido. A sus 23 años ingresa al Partido Comunista Mexicano y un día más tarde estalla la huelga general ferrocarrilera, donde participa activamente. Durante esta huelga fue encarcelado e incomunicado. El presidente Calles ordenó su fusilamiento inmediato, pero el gobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil, lo convence de desistir y el abuelo fue liberado con la prohibición de regresar al Estado. En 27, fiel a sus convicciones políticas, rechaza la invitación de Portes Gil para apoyar la campaña de reelección del presidente Obregón. Ese mismo año rechaza 2 ofrecimientos de puestos en el gobierno a cambio de moderar su activismo sindical. A fines de ese año se traslada a la Ciudad de México para integrarse de lleno a la Administración Nacional del Sindicato Ferrocarrilero. En 34, el general Lázaro Cárdenas detuvo la persecución a diversas organizaciones obreras y políticas como el PC. El partido fue reconocido como una fuerza política aliada al gobierno y el abuelo colaboró con el general Cárdenas en sofocar la rebelión del general Saturnino Cedillo.
En 1940, tras la Tercera Internacional Comunista, en uno de los actos más vergonzosos de la izquierda mexicana e internacional, el abuelo, junto con Hernán Laborde, fue expulsado del Partido Comunista por negarse a participar en el atentado contra León Trotsky. La tajante negativa del abuelo ante el plan de asesinato fue: nosotros somos revolucionarios, no asesinos. Luego de su expulsión se reincorporó a Ferrocarriles Nacionales y continuó militando en las filas de la izquierda sindical. Como consecuencia de su lucha constante contra la charrificación del movimiento obrero, a mediados de 1948 fue acusado de sabotaje y aprehendido en noviembre de 49, convirtiéndose nuevamente en preso político durante más de 3 años. Durante la presidencia de López Mateos estallaron las huelgas ferrocarrileras del 59. Dada la represión a este movimiento, Valentín vivió la clandestinidad durante 1 año hasta su detención en 1960, cuando fue condenado a más de 10 años de prisión. Ya encarcelado junto con otros líderes ferrocarrileros, influyó en el movimiento estudiantil de 1968, que demandaba, entre otras cuestiones, la libertad a los presos políticos y la derogación del artículo 145 bis de disolución social. Estos trágicos sucesos derivaron en el ya tipificado genocidio del 2 de octubre de 1968 y contribuyeron a gestar la construcción la construcción político-social del México actual. En libertad y antes de la campaña federal electoral de 76, el 17 Congreso del Partido Comunista acordó de forma unánime impulsar la candidatura a la presidencia de Valentín. Aún sin registro, su campaña adquirió una notable importancia y consiguió más de 1.600.000 votos a favor, convirtiéndolo en el candidato sin registro con mayor votación electoral en la historia del país. Para 79, como resultado de la reforma política de Reyes Heroles, el Partido Comunista finalmente obtuvo registro y representación legislativa. El abuelo fue electo diputado federal y, como reconocimiento a su labor y aportaciones en el ámbito político sindical, fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados. En noviembre de 81 fue secretario de actas en el 20 y último Congreso del Partido Comunista, donde se le concedió el honor de firmar la disolución del partido. Siempre congruente con sus convicciones y tenaz en su acción política, el abuelo participó en la formación del Partido Socialista Unificado de México. En 88 apoyó al movimiento cardenista y poco después, en 91, participó en la fundación del PRD, donde cada semana asistía a las reuniones de asuntos sindicales, hasta su muerte a los 95 años, el 25 de noviembre de 1999. Nuestro abuelo fue un hombre íntegro y consecuente en su lucha. Si él viviera, estaría peleando por la clarificación y castigos de crímenes de Estado contra el pueblo de México, por mencionar algunos: Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, la Guerra Sucia, e incluyendo el todavía impune Luis Echeverría Álvarez. Por ello, reconocer su excepcional aportación a México contribuye al establecimiento de una sociedad democrática y un Estado de Derecho pleno para todos los mexicanos. Muchas gracias.